Ven, acércate. Hay una historia que pocos se atreven a contar y esta noche quiero compartirla contigo. La leyenda de la bruja de San Luis Mextepec en Sinacantepec, Estado de México. ¿Te atreverías a mirar de frente al cerro del Molcajete cuando la luna se levanta sobre Sinacantepec, sabiendo que allá arriba algo puede estar despegando? Respira hondo. Imagina el aire frío que baja desde las laderas del Nevado de Toluca, el Sinantecatal, y atraviesa los campos de maíz que rodean San Luis Mextepec. Y es un aire con olor a tierra húmeda y leña encendida. Si caminas por la calle Miguel Hidalgo después de las 8 de la noche, escucharás el arrastre metálico de una cortina cerrándose, el murmullo de una televisión vieja detrás de una ventana con cortinas floreadas, el ladrido breve de un perro que detecta algo que tú no ves. San Luis Mextepec, delegación de Sinacantepec, Estado de México, a pocos kilómetros del centro municipal donde se alza el ex convento franciscano de San Miguel Arcángel, fundado en el siglo XVI, con sus muros gruesos y su claustro silencioso. Aquí, las calles no siguen una cuadrícula perfecta, serpentean entre casas de bloc sin aplanar, bardas con vidrio incrustado y pequeños altares a la Virgen de Guadalupe. De día, el tránsito hacia Toluca llena el ambiente con motores y claxonazos. De noche, el silencio se impone como una manta espesa. Y al poniente, elevándose como un perfil oscuro contra el cielo, está el Cerro del Molcajete. No es el más alto de la región, pero su forma redondeada, como la piedra volcánica donde se muele el chile, le da nombre y presencia. Las lluvias de verano lo tiñen de verde. En temporada seca, el polvo rojizo se levanta bajo las pisadas. Los más viejos señalan senderos específicos. Por ahí subían, dicen, sin necesidad de explicar quiénes. La leyenda murmura que en este pueblo hubo mujeres que sellaron pactos con fuerzas que no se nombran en voz alta. Mujeres que, al caer la noche, se desprendían de sus piernas como quien se quita una falda pesada. Las dejaban junto al fogón, escondidas bajo el petate, mientras su torso se transformaba. ¿En qué? Algunos dicen que en guajolotes de plumas negras, con ojos encendidos como brasas. Otros juran haber visto bolas de fuego elevarse desde la falda del cerro, zigzagueando sobre los tejados de lámina. ¿Te suena exagerado? Entonces escucha el crujir. Pausa. El crujir de la madera cuando alguien camina descalzo hacia la puerta, pasada la medianoche. En los registros parroquiales de Sinacantepec del siglo XIX, cuando la región aún respiraba el polvo de la guerra de reforma y los caminos eran de terracería, aparecen menciones de mujeres señaladas por maleficios. No se detalla demasiado, solo notas al margen nombres tachados y en algunos casos entierros sin campanas. San Luis Mextepec, entonces más pequeño, estaba rodeado de parcelas y magueyales. El cerro del Molcajete no tenía antenas ni veredas marcadas. Era un promontorio agreste donde el viento silbaba entre nopales y encinos bajos. Cuentan que todo comenzó con enfermedades inexplicables en el ganado, vacas que amanecían sin una gota de sangre visible en el suelo, gallinas que cacareaban en la madrugada y quedaban tiesas al amanecer, y niños que despertaban con fiebre alta después de haber señalado, la noche anterior, una luz roja que volaba sobre los techos. Pero la historia no señala a cualquiera. Tiene un nombre que aún se susurra en algunas cocinas cuando el café hierve demasiado rápido. María Antonia Cárdenas. ¿Quién fue realmente? ¿Una curandera con conocimientos de hierbas del Xinantecatl? ¿O la mujer que aprendió a volar sin alas? Dicen que la primera vez que alguien la vio subir al cerro fue en 1872, el mismo año en que fuertes lluvias desbordaron arroyos cercanos y arrastraron sembradíos en la región de Toluca. Subía sola, sin rebozo, con una mirada fija que no se desviaba ni cuando los muchachos le gritaban desde abajo. Y esa noche, justo cuando el reloj del templo marcó las 12, algo se encendió en la cima. ¿Fue el reflejo de un relámpago lejano? ¿O el inicio de un vuelo que todavía, siglos después, algunos aseguran escuchar? Porque si te quedas en silencio, tal vez ahora mismo, algo esté batiendo alas sobre el cerro del Molcajete, y esto apenas comienza.
¿Alguna vez has sentido que alguien te observa desde lo alto, aunque no haya nadie visible en la cima? Imagina el año 1872. El camino entre Sinacantepec y Toluca no está pavimentado. Es una franja irregular de tierra apisonada por carretas. Las campanas del templo de San Miguel Arcángel marcan las horas con un sonido grave que se derrama sobre los campos. En San Luis Mextepec, las casas son de adobe, techos de teja roja, corrales con cercas de madera torcida. El humo del ocote perfuma la tarde. María Antonia Cárdenas tenía, según las descripciones orales conservadas por generaciones, poco más de 30 años cuando comenzaron los rumores. Alta para la época, espalda recta, manos grandes con cicatrices finas en los nudillos, cortes de machete mal calculados al deshiervar. Caminaba con paso firme, sin el balanceo tímido de otras mujeres del pueblo. Su cabello negro y espeso lo trenzaba sin espejo. No sonreía con facilidad, y cuando alguien la miraba demasiado, sostenía la mirada hasta que el otro bajaba los ojos. Vivía cerca de lo que hoy sería la intersección con la calle Morelos, en una casa orientada hacia el poniente, desde donde el cerro del Molcajete se veía completo, sin obstáculos. En su cocina colgaban ristras de hierbas secas, epazote, ruda, árnica recolectada en las laderas cercanas al nevado de Toluca. Conocía las plantas que crecían entre la piedra volcánica y sabía cuándo cortarlas, en qué fase lunar hervirlas, cuánto tiempo dejarlas reposar. Hasta ahí, nada fuera de lo común para una curandera rural del siglo XIX. Pero en el verano de ese año, después de que una tormenta eléctrica iluminara el valle de Toluca durante horas, las crónicas locales hablan de descargas que hicieron vibrar los ventanales del convento franciscano. Comenzaron las muertes del ganado en San Luis Mextepec. No fue una peste abierta ni una epidemia documentada, fueron casos aislados. Un buey aquí, 2 vacas allá, sin huellas claras de ataque, sin sangre visible. ¿Y sabes qué es lo que inquieta más que la sangre derramada? La ausencia de sangre. Los hombres del pueblo empezaron a subir al cerro del Molcajete de día, buscando cuevas, señales, restos de animales. Encontraron piedras negras, fracturadas por el calor antiguo de erupciones remotas. Encontraron huellas de guajolote en zonas donde no había corrales. Y en una grieta protegida del viento, hallaron algo que nadie quiso describir con precisión. Solo dijeron que olía a grasa quemada y a pluma chamuscada. Esa misma semana, un niño llamado Esteban, hijo de un arriero que viajaba hacia el mercado de Toluca, despertó gritando en mitad de la noche. Señalaba el techo de lámina y repetía: se cayó y volvió a subir. La madre lo abrazó, el padre salió con un candil. Afuera, sobre la silueta del cerro, una luz rojiza se desplazaba con movimientos irregulares. No era un relámpago, no era una estrella fugaz. Era algo que parecía detenerse y luego cambiar de dirección. ¿Has visto alguna vez una bola de fuego que decide hacia dónde ir? En los días siguientes, los rumores apuntaron hacia María Antonia. No porque lo hubieran visto volar, nadie afirmó eso en voz alta, sino porque alguien dijo haber pasado frente a su casa pasada la medianoche y haber escuchado un golpe seco, como de algo pesado, cayendo al suelo, y luego un silencio tan profundo que parecía absorber el ladrido de los perros. Una vecina juró que al amanecer vio a María Antonia sentada en el umbral, pálida, sudorosa, con las piernas cubiertas por un rebozo grueso aunque el sol ya calentaba. ¿Cubiertas de qué? En el pueblo comenzaron a circular susurros sobre mujeres que podían desprenderse de sus extremidades inferiores para volar más ligeras. Historias que no nacieron ahí, sino que viajaron por caminos antiguos desde otras regiones del centro de México, mezclándose con creencias indígenas y miedos coloniales. Pero en San Luis Mextepec, el nombre que se repetía no era genérico, era el suyo. Y una noche, alguien decidió no conformarse con mirar la luz desde lejos, decidió seguirla. Y lo que vio en la falda del cerro del Molcajete cambiaría la historia del pueblo para siempre. ¿Subirías tú, en plena madrugada, por la vereda del cerro del Molcajete, solo para comprobar si la luz tiene dueño?
El hombre que decidió hacerlo se llamaba Julián Montaño. Arriero, 40 años, hombros anchos curtidos por la carga de costales de maíz rumbo al mercado de Toluca. Tenía una cicatriz en la ceja izquierda, recuerdo de una cos mal calculada, y la costumbre de escupir antes de tomar una decisión difícil. No era supersticioso, o eso decía, pero cuando su hijo Esteban señaló el cielo y habló de algo que caía y volvía a elevarse, el orgullo le pudo más que el miedo. Esa noche no hubo luna. El cielo sobre el valle estaba cubierto por una capa espesa de nubes que venían del lado del Nevado de Toluca. El aire olía a humedad y a estiércol fresco. Julián avanzó por la calle principal de San Luis Mextepec con un candil en la mano y un machete en la otra. Las casas de adobe parecían encogerse a su paso. Una puerta se entreabrió apenas, y un susurro: «No vayas». Él no respondió. El sendero hacia el cerro comenzaba entre magueyes y nopales bajos. La tierra volcánica crujía bajo sus huaraches. A medida que ascendía, el ruido del pueblo se apagaba. Ya no se escuchaban perros, ni el chirrido de alguna mecedora, ni el eco lejano de una campana. Solo el viento, que en esa zona sopla con ráfagas repentinas, como si alguien exhalara desde la cima. A mitad del ascenso, Julián vio la luz. No era un resplandor amplio como el de una fogata. Era compacto, pulsante, rojo en el centro, anaranjado en los bordes. Se desplazaba a poca altura del suelo. Luego se elevaba con un movimiento vertical brusco, como si una fuerza invisible la jalara hacia arriba. Pausa. ¿Te imaginas el silencio que antecede a algo que no debería existir? Julián apagó el candil. Avanzó a oscuras, guiándose por la silueta del cerro contra el cielo. El olor cambió. Ya no era solo tierra húmeda, era algo más denso, más metálico, como hierro caliente. Cuando llegó a una pequeña explanada natural, una especie de terraza formada por roca volcánica fracturada, la vio con claridad. No era solo una bola de fuego. La luz se contrajo y, por un instante, reveló una forma, algo que recordaba a un ave grande, de cuello grueso, un guajolote, sí, pero erguido de manera antinatural, con plumas que parecían arder sin consumirse. Sus ojos no reflejaban la luz, la emitían. Julián contuvo la respiración. Sintió cómo el sudor le corría por la espalda pese al frío, y entonces escuchó un sonido. No era cacareo, no era graznido, era un murmullo bajo, casi humano, como si alguien pronunciara palabras en una lengua antigua, arrastrando las sílabas. El ave ardiente dio 2 pasos. El suelo no se quemó. Luego, con un movimiento abrupto, la forma se deformó. Las alas se encogieron. El fuego se comprimió en un punto brillante, y de pronto, donde había estado la criatura, quedó una figura humana, encorvada, de espaldas, cabello suelto hasta la cintura, hombros desnudos y algo más. Julián bajó la mirada apenas un segundo, buscando los pies que deberían sostener ese cuerpo. No los vio. La figura parecía apoyarse directamente sobre la roca, como si el suelo fuera extensión de su carne, o como si las piernas no estuvieran ahí. Un crujido seco lo delató. La figura giró la cabeza con una velocidad imposible, y aunque la distancia era considerable, Julián juró haber reconocido el perfil, la línea firme de la nariz, la trenza deshecha, María Antonia. ¿Fue el miedo lo que lo hizo tropezar? ¿O el cerro mismo decidió expulsarlo? Julián rodó cuesta abajo entre piedras y espinas. Cuando logró incorporarse, la luz ya no estaba, solo el viento. Solo el cerro oscuro, inmóvil. Pero al amanecer, cuando el pueblo comenzó a despertar, algo distinto ocurrió en la casa orientada al poniente, porque alguien golpeó la puerta de María Antonia, y esta vez no fue un rumor, fue una acusación, y lo que encontraron dentro no se parecía a nada que Julián pudiera explicar. ¿Alguna vez has tocado una puerta sabiendo que, al abrirse, ya no podrás fingir que nada ocurre en tu pueblo? El sol apenas asomaba detrás del Zinantécatl cuando Julián, con la ropa rasgada y la rodilla ensangrentada, reunió a 3 hombres más frente a la casa de María Antonia Cárdenas. El aire de la mañana traía olor a nixtamal recién cocido y a tierra húmeda.
Una gallina cruzó la calle levantando polvo fino. Nadie hablaba en voz alta. Golpearon la puerta de madera con los nudillos primero, luego con el mango del machete. María Antonia, gritó Julián, la voz más ronca que de costumbre. Unos segundos. Después el sonido de algo arrastrándose por el suelo interior, un roce pesado, como si movieran un costal lleno. La puerta se abrió apenas lo suficiente para mostrar su rostro, pálida. Los ojos hinchados, pero despiertos. No había sorpresa en su expresión, tampoco miedo. ¿Qué buscan?, preguntó con voz baja. Los hombres no entraron de inmediato. El interior olía a humo viejo y a algo más espeso, como grasa calentada demasiado tiempo. Sobre el fogón, una olla negra todavía tibia. En una esquina, un petate enrollado con prisa. Julián dio un paso al frente. Subí al cerro, dijo sin rodeos. María Antonia no parpadeó. Muchos suben. No de noche. Un silencio tenso se instaló en la habitación. Afuera, una vecina fingía barrer mientras estiraba el cuello para escuchar. Dos niños se asomaban desde la esquina de la calle Miguel Hidalgo. Uno de los hombres, Tomás Aguilar, quien había perdido una vaca la semana anterior, empujó la puerta y entró sin permiso. Sus botas dejaron huellas en el piso de tierra apisonada. Miró alrededor con desconfianza. Levantó el petate enrollado. Debajo había algo. No eran piernas separadas como en los relatos más grotescos que circularían después. Era peor por lo ambiguo. Dos objetos envueltos en tela gruesa, manchada de un tono oscuro que no era exactamente sangre seca. Tomás desató uno con manos temblorosas. El olor lo hizo retroceder. No era carne en descomposición. Era un olor mineral como piedra caliente y pluma quemada. Dentro de la tela había restos de algo que recordaba hueso, pero ligero, poroso, como si hubiera sido calcinado sin volverse ceniza. ¿Qué es esto?, susurró alguien. María Antonia los miró uno por uno. Su respiración era lenta, medida. «Protección», respondió. «¿Protección de qué?» En la pared colgaban amuletos hechos con semillas, pequeños espejos circulares, un rosario enredado entre ramas secas de ruda. No era extraño ver objetos así en casas de curanderas, pero en ese momento, bajo la tensión, cada detalle parecía acusarla. Julián recordó la figura en la roca, la forma en que el fuego se contrajo, la ausencia de pies. «Te vi», dijo finalmente. La frase cayó como piedra en agua quieta. María Antonia inclinó apenas la cabeza. No negó, no afirmó. «Entonces sabes que no es lo que crees». ¿Y qué creía exactamente Julián? Que una mujer del pueblo podía desprenderse de su parte inferior y elevarse convertida en guajolote ardiente, que el cerro del Molcajete no era solo piedra volcánica sino un umbral. Tomás, dominado por la rabia, dio un paso más. Desde que subes al cerro, el ganado muere. El ganado muere desde antes de que yo naciera, replicó ella con firmeza. Pregúntale a la tierra, pregúntale al clima. No era una respuesta evasiva, era un desafío. En Sinacantepec, en esos años posteriores a la intervención francesa, la desconfianza se respiraba casi tanto como el humo del ocote. Los rumores viajaban más rápido que las carretas, y una mujer que caminaba sola al anochecer resultaba suficiente para encender sospechas, pero había algo que ninguno de los hombres podía ignorar. En el piso, junto al fogón, la tierra estaba marcada, dos surcos paralelos como si algo pesado hubiera sido arrastrado hacia la puerta. ¿Arrastrado desde dónde? Julián sintió un escalofrío que no provenía del frío matutino, porque si lo que vio en el cerro era real, entonces lo que faltaba en esa habitación no eran solo respuestas. Faltaba algo que no estaba ahí, y esa ausencia comenzaba a pesar más que cualquier prueba. ¿Has notado cómo, cuando un pueblo decide señalar a alguien, cada detalle cotidiano se convierte en prueba? Después de aquella mañana, San Luis Mextepec dejó de mirar a María Antonia como curandera y comenzó a observarla como amenaza. Las mujeres que antes tocaban su puerta para pedir infusiones contra el empacho, ahora cruzaban la calle al verla. Los hombres hablaban en corrillos junto a la tienda de abarrotes, una construcción baja, de techo inclinado, y bajaban la voz cuando ella pasaba.
Pero lo que encendió el miedo no fue solo el testimonio de Julián. Fue lo que ocurrió 3 noches después. El viento soplaba desde el nevado de Toluca con una fuerza inusual. Las láminas vibraban. Los perros no ladraban. Gemían. A eso de las 11, varias personas vieron una luz elevarse no desde la cima del cerro del Molcajete, sino desde una de sus laderas intermedias, donde crecen encinos bajos y matorrales espinosos. No era un ascenso limpio. La luz parecía arrastrarse primero, como si algo pesado intentara despegar. Luego, de pronto, se elevó en línea recta y cruzó el cielo hacia el oriente, en dirección al valle. En la casa de los Aguilar, el más pequeño de los hijos comenzó a convulsionar minutos después. Fiebre alta, pupilas dilatadas. La madre juró haber escuchado un aleteo sobre el techo de teja justo antes del primer espasmo. ¿Coincidencia? ¿Sugestión colectiva? En el siglo XIX, antes de que los médicos rurales fueran comunes en la región, las enfermedades se interpretaban a través de lo visible y lo simbólico. Si algo brillaba en el cielo y un niño enfermaba, la conexión no necesitaba demostración científica. Bastaba el miedo. Al amanecer, un grupo de hombres subió nuevamente al cerro. Esta vez no solo Julián, también Tomás y otros 3 cuyos nombres no quedaron en actas, pero sí en la memoria oral. Llevaban sogas, antorchas y una determinación que rozaba la furia. El cerro del Molcajete, visto de cerca, no es un monte amable. Su superficie está compuesta por roca volcánica irregular, producto de antiguos flujos del sistema del Nevado de Toluca, y grietas profundas, pequeñas oquedades donde el viento silba con un tono agudo. Subir requiere equilibrio y atención constante. A media ladera encontraron algo distinto a días anteriores: plumas. No las plumas comunes de un guajolote doméstico. Eran más largas, de un negro opaco con reflejos rojizos cuando el sol las tocaba. Estaban dispersas en un círculo irregular, como si algo hubiera girado sobre sí mismo. En el centro del círculo la tierra estaba endurecida, vitrificada en pequeños puntos, como si hubiera recibido calor intenso por segundos. Tomás se agachó, tocó el suelo, aún tibio. ¿Puede la tierra guardar el recuerdo del fuego? Julián miró hacia la cima. No vio nada, solo el horizonte amplio del valle de Toluca, con sus campos extendiéndose hasta donde la vista alcanza. A lo lejos, el campanario de Sinacantepec parecía minúsculo. Entonces escucharon un sonido. No provenía del cielo. Venía de una grieta lateral, parcialmente oculta por matorrales. Un murmullo bajo, rítmico, como si alguien respirara con dificultad o recitara algo entre dientes. Los hombres intercambiaron miradas. La grieta era estrecha, pero lo suficientemente amplia para que una persona delgada pudiera deslizarse. ¿Entrarías tú? Tomás acercó la antorcha. La llama proyectó sombras danzantes sobre la roca. El murmullo cesó de inmediato. Silencio. Un silencio tan denso que parecía presionar los tímpanos. Julián dio un paso hacia la abertura. Sintió el olor otra vez, hierro caliente, pluma quemada y algo más familiar, ruda fresca, la misma que colgaba en la cocina de María Antonia. El aire dentro de la grieta estaba más cálido que afuera, y cuando la antorcha iluminó el interior, lo que reveló no fue una cueva profunda, fue un espacio preparado, y alguien lo había usado muy recientemente. ¿Te atreverías a meter la cabeza en una grieta del cerro, sabiendo que el aire que respiras ahí dentro no es el mismo que afuera? La antorcha chisporroteó cuando Tomás la inclinó hacia el interior. La grieta no era natural en su totalidad. La roca volcánica estaba desgastada, sí, pero había marcas recientes, bordes raspados, pequeñas piedras removidas a propósito. Alguien había ampliado la entrada con herramienta, quizá con barra o machete. El espacio apenas permitía estar de rodillas. Las paredes internas estaban ennegrecidas, no por hollín común, sino por un humo más espeso, aceitoso. En el suelo, dispuesto con intención, había un círculo de ceniza delimitado por piedras planas. Dentro del círculo, restos de cera derretida y fragmentos de plumas calcinadas, y en el centro, una prenda, un refajo femenino de algodón grueso,
doblado con cuidado. Julián lo reconoció. No por bordados, no los tenía, sino por el remiendo en el borde inferior, una costura irregular hecha con hilo más oscuro. Lo había visto días antes cuando María Antonia pasó frente a su casa. ¿Era prueba suficiente? ¿O solo una coincidencia más en un pueblo que ya había decidido su veredicto? El murmullo que habían escuchado no regresó. Solo el eco de sus propias respiraciones rebotando en la roca, pero el calor dentro de la grieta era real, palpable. Afuera soplaba viento frío. Ahí dentro, el aire parecía suspendido, como después de una combustión reciente. Tomás extendió la mano para tomar el refajo. «No lo toques», dijo Julián, con una certeza que no sabía explicar. ¿Por qué? ¿Temía quemarse? ¿O temía confirmar algo que ya intuía? En una de las paredes laterales, la luz reveló trazos hechos con carbón. No eran dibujos complejos, eran símbolos sencillos, cruces invertidas mezcladas con figuras que recordaban aves estilizadas. También había algo más antiguo, una espiral, similar a motivos que se encuentran en petrograbados de la región central de México. Sinacantepec, cuyo nombre proviene del náhuatl Chinacantepec, en el Cerro de los Murciélagos. Un territorio con capas de historias superpuestas, asentamientos prehispánicos, evangelización franciscana en el siglo XVI, conflictos del siglo XIX. ¿Cuántas creencias se habían mezclado bajo ese mismo cielo? Tomás ignoró la advertencia y tomó la prenda. No estaba caliente, pero al levantarla, dejó al descubierto algo más, 2 objetos alargados envueltos en tela blanca. El mismo tipo de envoltura que habían visto en la casa. El silencio se volvió insoportable. Tomás desató uno con manos que ya no fingían firmeza. Dentro no había carne fresca, no había huesos humanos completos. Lo que apareció fue una estructura ósea incompleta, ligera, fragmentada, como si hubiera sido sometida a calor extremo y luego rearmada. No era anatomía reconocible a simple vista. No era completamente humana, tampoco completamente animal. ¿Puede algo ser ambas cosas a la vez? Julián sintió un vértigo que no provenía de la altura. Recordó la figura en la explanada. La ausencia de piernas, el momento en que la luz se contrajo y dejó una silueta humana. Si aquello era parte de un ritual, no era improvisado. Había repetición, método, preparación. Y un crujido afuera los hizo girar. Pasos sobre la roca. Alguien se movía en la ladera, justo encima de la grieta. La sombra de una figura se proyectó brevemente sobre la entrada, recortada contra el cielo claro de la mañana. No era uno de los hombres, y no estaba oyendo, parecía observar. Julián salió primero, cegado por la luz del día. Miró hacia arriba. En la línea del horizonte, de pie, inmóvil, estaba María Antonia, sin rebozo, con el cabello suelto moviéndose con el viento. Y aunque la distancia impedía ver detalles, había algo en su postura que heló la sangre de los presentes. No parecía sorprendida, parecía interrumpida, y entonces dio un paso hacia atrás y desapareció tras la cresta del cerro del Molcajete. ¿Correrías tras ella? ¿O dejarías que el cerro la tragara como si nunca hubiera estado ahí? Julián no dudó. Salió de la grieta con el corazón golpeándole las costillas y comenzó a subir los últimos metros hacia la cresta. La roca volcánica se desmoronaba bajo sus huaraches. Detrás, Tomás gritaba algo que el viento arrancó antes de que pudiera entenderse. La cima del cerro del Molcajete no es amplia. Es una franja irregular desde donde el valle de Toluca se despliega como un mapa polvoriento. En días despejados se distinguen parcelas, caminos, incluso el perfil del templo de Sinacantepec. Esa mañana el cielo estaba limpio, azul frío, sin rastro de tormenta. María Antonia ya no estaba, ni rastro de pasos recientes sobre la tierra suelta, ni movimiento entre los encinos bajos. Solo el viento constante golpeando la ropa y secando el sudor en la piel. No puede haberse ido, murmuró Julián, más para sí que para los demás. ¿A dónde desaparece alguien en un espacio abierto? Entonces lo escucharon. Un aleteo. No provenía del aire, sino de detrás de una formación rocosa ligeramente más alta que el resto. Un bloque oscuro,
Como una espalda encorvada, Julián rodeó la roca con cautela, y ahí la vio. María Antonia estaba arrodillada sobre la piedra, el torso inclinado hacia adelante, las manos apoyadas en el suelo. Su respiración era agitada, el cabello cubría parte de su rostro. La piel de sus hombros brillaba con sudor, pero lo que paralizó a Julián fue lo que había bajo su cintura. No había piernas extendidas, no en la forma habitual. Su cuerpo terminaba en un contorno irregular, envuelto parcialmente en tela, como si la parte inferior estuviera recogida, comprimida o ausente. Ella levantó la cabeza despacio. Sus ojos no tenían el fulgor que Julián creyó ver la noche anterior. Eran oscuros, humanos, cansados. «No debiste subir», dijo con voz ronca. No era súplica, era advertencia. Tomás llegó detrás jadeando. Al verla retrocedió un paso instintivo. «¡Mírate!», exclamó. «¡Eres tú!». María Antonia apretó los dientes. «¿Y qué soy?», preguntó, clavando la mirada en Julián. «Dilo». El viento azotó con más fuerza. Un sonido seco, como plumas golpeando piedra, resonó brevemente. Julián bajó la vista. A un costado de la roca había un montón de plumas negras, todavía tibias al tacto, y junto a ellas marcas circulares en la piedra, como si algo hubiera girado repetidamente sobre ese punto. «El ganado», murmuró Julián. «Los niños enfermos». Ella soltó una risa breve, sin alegría. «El ganado muere cuando el invierno es duro. Los niños arden en fiebre cuando el aire cambia. Siempre necesitan un rostro al que culpar. ¿Y si tenía razón? ¿Y si el miedo del pueblo necesitaba forma humana?» Pero entonces ocurrió algo que desarmó cualquier intento de racionalidad. El cuerpo de María Antonia se tensó. Sus manos se clavaron en la roca. Un espasmo recorrió su espalda. El aire alrededor pareció vibrar, como cuando el calor distorsiona el horizonte, y desde el punto donde su cuerpo parecía terminar, emergió un resplandor. No una llama abierta, un brillo interno, como brasas ocultas bajo ceniza. Tomás soltó una maldición y dio un paso atrás. «Se está encendiendo». El brillo aumentó. Las plumas cercanas comenzaron a moverse, atraídas hacia ella como si una corriente invisible las jalara. El olor a pluma quemada llenó el aire. María Antonia levantó el rostro hacia el cielo. «No entienden», susurró. El viento cesó de golpe. Un silencio absoluto cubrió la cima del cerro. Y en ese silencio, el cuerpo de la mujer comenzó a transformarse otra vez. Y esta vez no habría grieta ni distancia que amortiguara lo que estaban a punto de presenciar. ¿Estás preparado para ver cómo un cuerpo humano se dobla sobre sí mismo hasta dejar de parecerlo? El silencio en la cima del cerro del Molcajete no era natural. No había viento, no había insectos. El valle entero parecía contener la respiración. El resplandor bajo el torso de María Antonia se intensificó. No era una combustión que consumiera, era una luz que emanaba desde dentro, filtrándose por la piel como si sus huesos ardieran sin quebrarse. Sus hombros se arquearon. Las vértebras se marcaron bajo la piel tensa. Un crujido seco recorrió el aire, no como hueso que se rompe, sino como madera que se ajusta bajo presión. Julián quiso retroceder, pero sus pies no respondieron. Las plumas negras que yacían a un lado comenzaron a elevarse, una por una, girando alrededor de ella en un remolino estrecho. No había ráfaga visible que las impulsara. Se movían obedeciendo otro tipo de fuerza. «Míralo bien», susurró María Antonia, aunque nadie había hablado. Su voz parecía venir de varios puntos a la vez. El brillo se concentró en el centro de su cuerpo. Por un instante, la figura humana quedó delineada contra la roca como una silueta de carbón sobre papel ardiente. Luego, el contorno se deformó. El torso se inclinó hacia adelante hasta casi tocar la piedra. Los brazos se contrajeron, tensándose. El resplandor se expandió hacia los costados y, como si la luz misma tuviera textura, comenzó a adquirir forma. Plumas. No aparecieron de la nada. Emergieron como extensiones del brillo, solidificándose al contacto con el aire frío. Negras, densas, con bordes rojizos.
el cuello se alargó, el rostro se proyectó hacia adelante, los ojos, esos ojos humanos que Julián había visto tantas veces en la calle, se encendieron en un tono ámbar intenso. En cuestión de segundos, donde había estado una mujer arrodillada, ahora se erguía una figura híbrida, cuerpo de ave grande, postura casi vertical, alas parcialmente extendidas, y un guajolote, pero no doméstico, no torpe, no atado a corral. Este medía casi lo mismo que un hombre adulto. Tomás cayó de rodillas. Dios mío. La criatura giró la cabeza con un movimiento preciso, antinaturalmente fluido. Sus ojos recorrieron a los hombres sin parpadear. Luego dio un paso hacia el borde de la cima. Y el suelo no se incendió. No hubo explosión. El fuego no era externo. El cuerpo comenzó a emitir luz otra vez, esta vez más intensa. Las plumas vibraron, como si contuvieran energía acumulada. «No es para ustedes», retumbó una voz que ya no era completamente humana. ¿Para quién era entonces? Con un impulso repentino, la criatura saltó desde la cima. Julián corrió hacia el borde. Lo que vio no fue una caída, fue una elevación. El cuerpo ardiente se comprimió en pleno aire. Las alas se cerraron sobre sí mismas y la figura se transformó en una esfera luminosa que ascendió en espiral, alejándose del cerro y cruzando el cielo, en dirección al sur, hacia los campos abiertos más allá de Sinacantepec. La bola de fuego dejó una estela breve, rojiza, que se desvaneció en segundos. El viento regresó de golpe, como si alguien hubiera abierto una puerta invisible. Las plumas restantes cayeron inertes al suelo. En la roca donde María Antonia había estado arrodillada, quedaron dos marcas profundas, paralelas, grabadas en la piedra volcánica, como huellas, pero no de pies. Julián sintió que algo se había fracturado en su interior. No era solo miedo, era la certeza de que el cerro guardaba más de lo que el pueblo estaba dispuesto a aceptar. Y mientras descendían en silencio, una pregunta se clavó en su mente. Si ella podía transformarse y volar, ¿cuántas veces lo había hecho antes? Y, más inquietante aún, ¿cuántas veces volvería a hacerlo? ¿Y qué hace un pueblo cuando ha visto demasiado, pero no puede explicarlo sin destruirse a sí mismo? Julián y los otros hombres bajaron del cerro del Molcajete sin cruzar palabra. El valle parecía distinto, aunque el paisaje era el mismo. Parcelas extendidas, magueyes alineados como centinelas, el perfil del nevado de Toluca dominando el horizonte. Pero algo en el aire pesaba más. En San Luis Mextepec, la noticia corrió antes de que ellos llegaran. Nadie supo exactamente quién habló primero. Tal vez fue el gesto en el rostro de Tomás. Tal vez el silencio de Julián, más elocuente que cualquier grito. Esa tarde, el campanario de Sinacantepec repicó por un entierro. Un anciano que nada tenía que ver con lo ocurrido, pero el sonido se mezcló con otra sensación, la de que algo había sido desatado. Al caer la noche, no hubo luces elevándose desde el cerro, ni al día siguiente, ni la semana siguiente. La casa de María Antonia permaneció cerrada, la puerta atrancada desde dentro. Algunas mujeres afirmaron haber visto humo salir del fogón durante días, pese a que nadie entraba ni salía. Un par de jóvenes, impulsados por la curiosidad y el temor, se acercaron una tarde y golpearon la madera. Nadie respondió. Cuando finalmente forzaron la entrada, lo que encontraron no fue un escenario de huida apresurada. La casa estaba limpia, demasiado limpia, las hierbas colgaban en su sitio, el rosario seguía en la pared, el petate estaba extendido, sin rastro de los envoltorios que habían visto antes. No había señales de lucha ni de abandono caótico, solo una ausencia. En el suelo, junto al fogón, la tierra apisonada conservaba aún dos marcas alargadas, paralelas, que se dirigían hacia la puerta, como si algo hubiera sido arrastrado. Una última vez. No encontraron cuerpo, no encontraron restos, solo, en el rincón más oscuro, una pluma negra intacta, más larga que las demás que habían visto en el cerro.
Julián no volvió a subir al molcajete durante meses, pero el ganado dejó de morir de forma inexplicable. Los niños se enfermaron como enferman todos los inviernos, con tos, con fiebre que sube y baja. Nada que no pudiera atribuirse al clima frío que desciende del Zinantécatl. ¿Significaba eso que todo había terminado? Con el paso de los años, la historia cambió de forma. Algunos contaban que María Antonia había sido quemada en secreto en la ladera. Otros aseguraban que escapó hacia los pueblos cercanos, ocultándose entre mercados y procesiones. Hubo quienes añadieron detalles que nadie presenció: pactos explícitos, palabras pronunciadas bajo luna roja, reuniones en noches de tormenta. Pero los más viejos, los que hablaban bajo y evitaban adornos innecesarios, coincidían en algo distinto. Decían que no era la única, que antes de ella hubo otras mujeres que subían al cerro cuando el viento soplaba hacia el sur, y que después de su desaparición, en ciertas madrugadas sin luna, aún podía verse una luz breve, apenas perceptible, elevándose desde la falda del molcajete, no siempre roja, a veces anaranjada, a veces casi blanca, como si el fuego hubiera aprendido nuevas formas. En los registros oficiales de Zinacantepec no aparece condena ni juicio con su nombre. No hay acta de defunción que cierre el episodio, solo la memoria oral, transmitida en cocinas donde el café hierve y alguien, inevitablemente, mira hacia el poniente antes de cerrar la puerta. Julián envejeció con el peso de lo que vio. Nunca habló en público sobre la transformación. Solo repetía, cuando alguien insistía demasiado: no suban de noche, nada más. Pero una noche, muchos años después, cuando el cabello ya le era blanco y el pulso menos firme, volvió a mirar el cerro. Y lo que observó en el cielo le hizo comprender que la historia no había concluido en 1872, apenas había cambiado de piel. Y esa comprensión sería la última cosa que se llevaría consigo. ¿Crees que las historias mueren cuando quienes las vivieron desaparecen? ¿O simplemente esperan otro cuerpo que las sostenga? A finales del siglo XIX, cuando el ferrocarril ya conectaba Toluca con la capital y el valle comenzaba a transformarse con nuevos caminos, Julián Montaño caminaba más despacio. Sus manos, antes firmes sobre las riendas, temblaban ligeramente. El cerro del molcajete seguía ahí, inmutable, oscuro al atardecer, como una piedra antigua que observa sin intervenir. Aquella última noche, el aire era particularmente frío. El viento descendía desde el nevado de Toluca con una nitidez que hacía vibrar las ventanas. Julián estaba sentado frente a su casa cuando lo vio. No fue un destello amplio. Fue un punto de luz que apareció a media ladera, exactamente donde años atrás habían encontrado la grieta. Se mantuvo inmóvil unos segundos. Luego comenzó a elevarse, lentamente, sin la brusquedad de aquella primera vez. No había gritos en el pueblo, no hubo perros alertando. Solo él y esa luz que ascendía en espiral suave. Otra vez, murmuró. No había rabia en su voz, tampoco sorpresa, solo aceptación. La esfera luminosa alcanzó mayor altura y por un instante pareció dividirse en dos destellos más pequeños antes de recomponerse en uno solo. Luego avanzó hacia el sur y se desvaneció sin dejar estela. Julián cerró los ojos. No necesitaba subir para comprobar nada. No necesitaba convencer a nadie. Había entendido algo que el pueblo entero evitaba formular. No era solo una mujer. No era solo un pacto. Era una práctica que se transmitía en silencio, oculta entre rezos y hierbas colgadas en cocinas humildes. Una mezcla de creencias antiguas, anteriores incluso a la llegada de los frailes franciscanos al convento de Zinacantepec en el siglo XVI, y miedos alimentados por siglos de sospecha hacia lo femenino, lo nocturno, lo que se escapa de la norma. Y si la transformación no era castigo sino elección, y si el cerro del molcajete no era escenario sino puerta. En décadas posteriores, la leyenda siguió circulando. Cambiaron los nombres, cambiaron los detalles. Algunos ya no hablaban de piernas desprendidas, sino de sombras que se separaban del cuerpo y volaban solas. Otros insistían en el guajolote ardiente. Los niños crecían escuchando advertencias. No miren fijo al cerro cuando la luna está ausente.
No respondan si alguien los llama por su nombre desde el techo. Pero nunca hubo una versión única. Solo el eco. Aún hoy, cuando el viento golpea la ladera y el perfil del molcajete se recorta contra un cielo sin estrellas, hay quienes sienten una presión leve en el pecho. No es terror abierto. Y es una intuición antigua, como si algo desde arriba estuviera midiendo distancias. Si alguna vez visitas San Luis Mextepec y caminas al anochecer por sus calles, quizá notes que algunas casas todavía orientan sus ventanas hacia el poniente. No por descuido, no por estética, por vigilancia. Y si en una noche sin luna percibes un destello breve sobre la roca oscura, no mires demasiado tiempo, no porque el fuego vaya a alcanzarte, sino porque tal vez en el instante en que sostengas la mirada, algo allá arriba también te esté mirando a ti, y el cerro del molcajete, mudo, antiguo, seguirá guardando lo que sabe, esperando la próxima noche en que alguien decida subir.